Bueno, muy buenas noches. Estamos en Fáctico, Periodismo Digital, su amigo, maestro Cristian Camacho. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Estamos inaugurando esta sección de podcast de este año. El año pasado estábamos con un formato de, vamos a decir así como de conferencias, pero ahora es algo como más informal, pero no por ello deja de ser argumentado y con un periodismo de mucha profundidad. Tenemos hoy al maestro Eric Emanuel Pérez, es licenciado en Historia por la Universidad de Ciencias del Estado de Chiapas. Déjenme decirles que es uno de los alumnos que ha tenido el honor, el privilegio de ganar un concurso a nivel nacional, de una de las mejores tesis. Es una especialista en el tema de Okchuk, me parece que hablando del tema del carnaval, ¿verdad? Y pues también es egresado de Simsur UNAM. Entonces tenemos invitado de lujo, ahorita que está este tema de Okchuk y las elecciones y todo lo que está sucediendo, pues de pronto necesitamos la voz de un especialista, ¿no? Para poder entender los procesos que a veces se nos van a los comunicadores un poco. Yo quisiera abrir así muy rápido, diciendo que en el último censo, al parecer Okchuk tiene 52.370 personas. Hay un porcentaje muy alto de pobreza extrema, son más de 20.000 personas que viven en pobreza extrema, alrededor de 6.000, 5.900 personas viven en pobreza moderada. Me interesó mucho viendo el contexto de Okchuk, que casi el 71% de la población no tiene acceso a agua, es decir, entubada. Las viviendas, pues más del 50% de las viviendas carecen de drenaje, ya que exista más de un 10% de la población sin electricidad. Híjole, es preocupante. Y bueno, este problema de las comunidades indígenas que hemos venido registrando, creo, todos los investigadores, que es la famosa fogón, ¿no? Que causa tantos problemas, que es como una tradición, es parte de un pasado, pero también pues las personas con cáncer pulmonar y una serie de situaciones que van arrastrando. Y bueno, dice que el 93% de estas personas no tienen chimenea. Eric, ¿cómo estás? Cuéntanos. Cristian, es un honor estar aquí en tu canal. Saludo a todos los amigos de Fáctico, Periodismo Digital. Con Cristian ya llevamos algunos años de conocernos, una amistad muy grande, y pues es hasta hoy que se da la posibilidad, ¿no?, de participar en este proyecto que a mí me ha encantado desde que lo iniciaste, ¿no? Entonces ahora se da esta posibilidad, se da en un contexto también político muy trágico, ¿sí? Para las personas que viven en Okchuk, para las personas que transitan por la vía hacia Okchuk para ir a sus trabajos o para diversas actividades, ¿no? Entonces, en ese contexto, en esa coyuntura se da esta entrevista, esta charla más bien, porque es un formato distinto, y me parece también este nuevo formato muy ad hoc, ¿no? Porque plantea una situación mucho más de más fluidez, ¿sí?, más interactiva, ¿sí?, y que pues a la audiencia le va a gustar mucho, supongo, ¿no? Bueno, y me parece muy interesante los datos que planteas, ¿no? Son datos oficiales y que hablan, que justamente nos dan una imagen, ¿sí?, de lo que se ve, de lo que se vive en Okchuk, ¿no? En efecto, cuando vas por allá, bueno, yo he ido desde 2014, he estado yendo constantemente a Okchuk. He de ser muy honesto para toda nuestra audiencia, desde con esto del COVID y todo eso también, mi relación con Okchuk pues se distanció un poco por cuestiones muy naturales, luego con la situación laboral, pues bueno, también, pero sí he mantenido contacto con muchos amigos de allá. Y pues bueno, de cierta manera me he enterado de cómo está la situación, y pues he tenido como una perspectiva también a partir de lo que yo he hecho, ¿no? Entonces
Les comento los datos que mencionas. En efecto, vas a Oxxuc y bueno, de entrada pues ves una cabecera municipal, pues sí hay acceso a internet, agua potable, teléfono, electricidad, obviamente, servicios básicos hay en la cabecera, y de cierta manera la cabecera parecería mostrar una situación pues más o menos, o sea, no tan marginal, pero tantito te mueves 10, 15 minutos a las comunidades y la situación es bien distinta. No hay caminos, o sea, te tienen ir caminando, ¿no? Te acercan las las camionetas, ¿no? Seguro tú has hecho el trabajo de campo con varias comunidades y es como ir en camionetas, ¿no? Y te dejan cerca de la comunidad, de ahí hay que caminar un gran tramo para entrar a las comunidades, ¿no? Son alrededor, hasta cuando yo estuve haciendo trabajo de campo, eran 120 comunidades, la mayoría de ellas en esa situación, ¿sí? Las zonas más desarrolladas de Oxxuc son la cabecera y la comunidad Yochip, ¿sí? Son las dos regiones, zonas un poquito más desarrolladas, pero de ahí en todas las comunidades nos encontramos con una situación así, como tú dices, no hay agua potable, no hay luz eléctrica, ya pues desde ahí, bueno, viviendas, casi no hay viviendas de concreto, ¿no? Viviendas de madera generalmente, y bueno, en una situación así, niños con desnutrición se ve mucho, hay mucha desnutrición por ahí, entonces sí se ve una situación bien difícil en el contexto de las comunidades, ¿no? Y desde ahí ese contexto que bueno, el doctor Jesús Solís Cruz del CESMEC había mencionado en alguno de sus textos, que parecería que la marginación en Chiapas está etnizada, la etnización de la marginación, decía, ¿no? Porque si revisamos datos, como tú decías, encontramos esa tendencia general en zonas indígenas, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una situación estructural que condiciona mucho la vida colectiva de todas las comunidades, porque no solo hay problemas ahorita en Oxxuc, en Chenaló, en Panteló, Chamula, hay problemas, ¿no? Entonces, desde ahí nos está sugiriendo una situación que no favorece mucho a la convivencia social, ¿no? Antes, bueno, así como varias comunidades indígenas fueron trabajando con los partidos políticos, Oxxuc al parecer fue bastión priista en algún momento. Sí. Con este apoyo que se le dio multipartidista a Manuel Velasco el año pasado, pintan de verde de varios lugares. Claro. Recordarás el caso lamentable de Chamula, ¿no? Que tenía tanto tiempo. Sí. Y de pronto empieza a haber conflictos por esto. Entonces parece que pintan de verde a Oxxuc y posteriormente empiezan con esto de los usos y costumbres, que me parece un tema de mucho debate porque, desde el 2011 hay una reforma donde se habla de que la ley, la Constitución, está a la par de los derechos humanos, ¿no? Y se habla de los derechos humanos en cuestiones de que las comunidades indígenas pueden tener sus propias formas de representación que deben ser reconocidos, pero también hay una serie de situaciones que suceden en las comunidades indígenas, como, pues vamos a decir así, venden a las mujeres, no tienen derecho de representación, no tienen derecho, o sea, se habla de una democracia, pero de una democracia de representación indígena, pero para hombres, porque en muchas comunidades también las mujeres no tienen esta participación tan activa. Y bueno, no es una cosa solamente de Oxxuc, estamos hablando de culturas tzotzilles, celtales, tojolabales, tantos problemas que han tenido las profesoras, ¿no? Que van a las comunidades y no se les permite hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el panorama político? Porque aparentemente en este momento no hay un control gubernamental. En efecto, como tú lo dices, no hay un control gubernamental, no hay gobernabilidad. Y bueno, pero me gustaría regresar un poco a lo que has mencionado, ¿sí? En efecto,
Oxug era un bastión priista, ¿sí? El último gran líder, podríamos decirlo, por no mencionar otro concepto priista, fue justamente Norberto Santis López, ¿no? Y bueno, a partir de, y bueno, con su esposo estaban ahí, eran priistas, y bueno, Norberto ingresa a la presidencia municipal, creo que por ahí de 2005, 2006, ahora no recuerdo bien el dato, una disculpa a nuestros seguidores, ¿verdad? Pero bueno, ingresa Norberto en un contexto justamente en el que el priismo a nivel estatal estaba fortalecido. Recordemos las elecciones presidenciales de 2006. A nivel nacional pues está el ascenso del panismo, ¿no? ¿Verdad? Con Felipe Calderón, pero en Oxug el priismo seguía muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Luego, después de Norberto, sigue María Gloria, ¿sí? 2006-2009, si no mal recuerdo, sí, así fue. Igual priista, eso es la esposa de él, y es interesante ese contexto porque ahí vemos cómo también entre comunidades hay como sus particularidades, ¿no? Oxug ha sido, si no mal recuerdo, si no estoy fallando en el dato, el primer municipio indígena fácilmente en Chiapas en tener una presidenta municipal mujer, que fue María Gloria Sánchez Gómez, y eso fue un boom en su momento, un boom, ¿no? Que una mujer accediera a un cargo de representación popular, ¿no? En el caso de María Gloria, todo parece indicar que sí ejerció un liderazgo muy fuerte, también su esposo, ¿no? Entonces ejerció un liderazgo muy fuerte, y bueno, ella gobernó en el siguiente trienio. Luego quería volver a competir el esposo, ¿no? Para 2009. Y ahí ya para las de 2010, porque creo que fue un periodo en el cual se acortó el periodo, las presidencias municipales, creo que fue de 2009 a 2011. Ahí quería competir nuevamente Norberto, pero hubo un conflicto muy similar al actual. Entonces, sus rivales políticos se organizaron, y a pesar de que, si no mal recuerdo, él había triunfado, ¿cómo fue? No, antes de que se dieran las elecciones, se dio la violencia política, hubieron muertos, hubieron casas quemadas, ¿no? Y pues desde el priismo dice, no, Norberto, ¿sabes qué? No vas, ¿no? Para evitar una situación, catastrófica, ¿no? Entonces, Norberto es borrado de la candidatura, y en esa coyuntura viene Cecilia López, y ella empieza a obtener casi todo el apoyo político de la población, porque pues los otros rivales que eran del PRI, del PRD, que se estaban dando con todo, ¿no? Pues perdieron muchos apoyos por esa situación de violencia que se generó. Entonces ingresa Cecilia y vemos a otra mujer en el gobierno municipal, también con mucho liderazgo, la licenciada Cecilia. Y entonces ahí vamos viendo, ¿no? Cómo en Oxug, a pesar de que es una comunidad indígena, se está dando esta representación de las mujeres. Y bueno, Cecilia gobernó y con mucho liderazgo también, pero a ella le pesó mucho que la compararan mucho con María Gloria. Entonces empezó a haber mucha rivalidad ahí, ¿no? Entonces estas comparaciones con María Gloria, que también tuvo un gobierno para los oxuqueros de ese entonces muy bueno, pues generó rivalidad, ¿no? Entre estas dos líderes políticas, y esta rivalidad tiene implicaciones también recientes, ¿no? Entonces después Cecilia ya es parte de una coalición que era el PAN, PRD, todos menos el PRI, ¿no?
Entonces ella ingresa y gobierna los 2 años, 3 años. Luego vienen nuevamente las elecciones. Cecilia ejerce también un liderazgo muy importante en Oshuk. Pero bueno, le empiezan a comparar con María Gloria porque también había tenido una muy buena gestión en ese entonces, ¿no? En ese entonces. Y eso comienza a construir una rivalidad entre estas dos líderes políticas que va a afectar un montón la vida política del municipio. Pero bueno, Norberto para ese entonces había sido un poco desterrado del mapa político, o aparentemente, no es que no estuviera, sino que simplemente estaba como resguardándose. Yo creo que de la política es eso, ¿no? O sea, saben en qué momento como iniciar o mover sus piezas. La cosa es que Cecilia gobernó, tuvo una muy buena gestión al parecer de la gente. Y luego vienen las elecciones de 2012, en ese contexto en el que el priismo estaba muy fortalecido. Recordemos que Peña Nieto obtiene la presidencia de la República, y viene entonces Norberto también en esa sintonía, se postula y gana las elecciones, ¿no? Gana las elecciones, gobierna sin mayor inconveniente. Y luego viene e intenta otra vez María Gloria nuevamente competir. Y ahí es donde empieza el conflicto que va a marcar el cambio hacia el régimen por usos y costumbres, porque compite María Gloria y gana las elecciones con un amplio margen, un margen del 30%, si no me recuerdo, según datos oficiales del IEPC. Y bueno, gana las elecciones, pero sus rivales políticos de los partidos de oposición no aceptan el triunfo y comienza la violencia política, ¿no? Entonces comienza la violencia política y bueno, la acusan de fraude electoral y cosas así, y pues hay quemas de viviendas, balacera, entonces violencia, ¿no? Y es en ese contexto en el cual surge un movimiento que parecía ofrecer una vía distinta a cómo se venían dando las cosas con los partidos políticos, porque si bien cuando empiezan a gobernar los partidos, digamos, no es que no estuvieran los partidos políticos, sino que antes solo había uno, era el PRI. Entonces se empieza a diversificar la oferta política en el municipio, y en ese contexto también comienzan a llegar muchos programas de desarrollo social, comienzan muchos proyectos, muchas gestiones muy interesantes, muy importantes para el municipio. Ahí es donde se empieza a urbanizar un poquito más, pero también empieza mucho el conflicto por los recursos del ayuntamiento, ¿no? Entonces esa conflictividad estaba muy presente en el municipio. Y pues la gente, el último conflicto que hubo entre los partidos políticos fue muy muy violento. Creo que falleció un niño en ese contexto de violencia, y eso hizo que pues la gente como estuviera un poco harta de esa situación, y surgieron líderes que empezaron a ofrecer una nueva vía, la vía de los usos y costumbres, y bueno, al parecer en esta última elección vuelve a haber un conato de violencia. Ya teníamos a un ganador, Santiz, y volvemos a caer en este conflicto, una persona fallecida. Ya vamos a empezar a ver armas. ¿Estamos hablando de un conflicto social o hay grupos de interés del narcotráfico dentro? ¿Cuál es tu mirada? Pregunta tan comprometedora, ¿no? Creo que no puedo señalar porque yo no soy parte de la vida política oxuquera. Tampoco cuando yo estuve ahí en el municipio, en el pueblo, yo no me percaté de
de dinámicas como las que tenemos aquí en la frontera, ¿no? Que son muy visibles, o en ciudades mucho más urbanizadas en donde ves narcomenudismo, ¿no? Pero muy cercano, ¿no? Entonces, no, yo no lo vi, pero pues tampoco puede descartarse porque es un fenómeno que seguramente muchos de los que has entrevistado en tu espacio, pues que se está dando a nivel nacional y mundial, el narcoestado, ¿no? Se le denomina, ¿no? Entonces, yo te voy a decir, yo no lo vi, no lo palpé, tampoco me enteré por los comentarios que tuve, pero pues ahora sí que quién sabe, ¿no? Entonces, pero sí, y como tú dices, sucedió lo mismo, ¿no? De que los resultados no fueron aceptados y violencia, es un patrón bien recurrente, no se aceptan los resultados y se genera violencia, ¿no? Y bueno, pues eso te podría comentar del narcoestado, yo no te podría decir, ¿no? Una de las cosas que están llamando mucho la atención en Ocoxuc es, bueno, algunas visitas que yo pude hacer, incluso hay una presidenta municipal que le quemaron su casa, ¿no? Y hubo grupos que iban contra cierto partido y luego regresaban y hasta ya esperaban el golpe, pero pareciera que se está normalizando la violencia y platicando con la gente de ahí, pues hasta te cuentan de enfrentamientos, de cómo, de lo que sucede, ¿no? Lógicamente, pues esto es un atentado contra los derechos humanos. No es posible que no pueda existir una democracia en la que está en juego tu vida, ¿no? Claro. Vamos a decir así, Sí. y tu patrimonio. Sí, claro. Eso es muy interesante. Ya hay cierta comunidad indígena que a mí me espantó muchísimo, y me espanta también porque este personaje pues va a jugar la gobernatura al parecer, ¿no? Este senador que es secuestrado por una comunidad. Claro, sí, en efecto. Y pues al parecer el gobernador de ese entonces, estaba el Bastión Verde, pues no mete las manos, no hay, o sea, él tiene que negociar una posible salida, sí, pero empieza también a discutirse en qué momento también tendría que hacerse respetar el Estado de Derecho, pues, por parte del aparato coercitivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tapan las calles, por ejemplo, y ya no pueden ir a Ocosingo. Claro. Ocosingo no puede, hay maestros, hay profesionistas, hay empresas, se está generando un cobro de un pago. Yo veía que ya si no traías hasta te quitaban la gasolina. Sí, claro. Pero esto no es bueno, aunque sucede también en muchos lugares, y pareciera folclorizado, pareciera normalizado. ¿En tu visión hay alguna posible solución a este tipo de conflictos? Porque aparte, si el gobierno responde de manera positiva, está mandando un mensaje de que esa es la vía para poder ser escuchados. Es bien complicado el asunto porque digamos, se ha notado una total ausencia del Estado, al parecer, o sea, en tanto aparato coercitivo para mantener el orden y la gobernabilidad. Pero es que se intentó en Ocoxuc y no salió muy bien. ¿Qué pasó? Cuando hay hubo después del conflicto entre los partidos políticos, del último conflicto entre los partidos políticos de 2015, se da la movilización de este nuevo movimiento que plantea conformar un consejo municipal para que no estén los partidos políticos, sino gente del pueblo, dicen. Que eso de decir gente del pueblo es como, y los que viven ahí son, digamos, militantes de partidos políticos, no son pueblo, es como también una interrogante, ¿no? Pero bueno, planteaba, ¿no?, como constituir un consejo municipal para restaurar la gobernabilidad, y se da ese movimiento.
Y pues lo mismo, el mismo patrón, tapan las calles, toman la presidencia, expulsan a la presidenta municipal María Gloria y es a quien le queman la casa. Y este patrón generalizado, ¿no? Quema de vivienda, o sea, tipo que yo me imagino, ¿no? Que ya eres presidente municipal y ya más o menos estimas que en algún momento te van a llegar a afectar, ¿no? Entonces, eso pasó, expulsaron a María Gloria sin ni siquiera hacer la toma de protesta. Y bueno, se apoderan de la cabecera municipal y empiezan a cobrar cuotas, ¿no? Esto por como ejercer presión al gobierno para que reconocieran al ayuntamiento sustituto que ellos estaban proponiendo, ¿no? Con gente de este nuevo movimiento. El tema es que se da el operativo para desmantelarlos y, digamos, restablecer a María Gloria, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el operativo entra la policía, los helicópteros, y llegan helicópteros incluso, empiezan a aventar gas lacrimógeno, y esto me lo comentan mucho los oxuqueros, es algo, un recuerdo muy importante para ellos. Avientan gas lacrimógeno y cae, el tema es que como que no supieron o no midieron bien, ¿no? Y mucho de eso que lanzaron cayó en las casas de la gente, ¿no? Y entonces afectó a las viviendas y eso enardeció a la población. O sea, de una cosa que era un conflicto netamente político electoral, con un movimiento social que estaba surgiendo pero que tampoco tenía un apoyo generalizado, se encendió la chispa, ¿no? Entonces se enardeció la población, la gente enfurecida salió de sus viviendas y toda la población oxuquera tundió a palos a la policía estatal y los derrotó básicamente. En ese momento fue de una manera muy mal ejecutada, pienso yo, y eso posibilitó que se fortaleciera este otro movimiento y ahí pues ahora tenemos ya los usos y costumbres y volvemos a tener violencia. Pero ahora ya el gobierno del estado, lo que supongo es que no se ha comprometido a establecer un nuevo operativo, porque ya tienes ese antecedente de que el mismo estado afectó a la población. Entonces, ese estigma tal vez que carga está haciendo que pues mejor lo tome con muchas pincitas y digamos apuesten más por intentar conciliar, por establecer acuerdos, pero en eso no sé cuánto tiempo se les va a llevar. Podemos volver a tener otra situación como el anterior trienio, en el cual pasaron mucho tiempo estableciendo acuerdos y no hubo gobierno, básicamente, ¿no? Entonces, y pues mientras tanto, el comercio en Oxxuc decayó muchísimo, o sea, se afectó demasiado a la población en general. Entonces, creo que por eso el gobierno del estado no ha metido, no ha establecido una mano más dura ahí. Y también la gente también como que queda la desconfianza de cómo operó el Estado en ese momento, entonces como que también hay un divorcio, ¿no? Y aparte también este discurso de los usos y costumbres en el que se plantea, ¿no?, la autodeterminación y todo eso, hace que también estos intentos del Estado por imponer el orden sean mal vistos, ¿no?, a nivel no solo nacional, internacional, ¿no? Entonces, creo que en el caso particular de Oxxuc se da eso, ¿no? Hay un intento en algún momento fallido, fracasado, que ahora también está influyendo en el accionar del Estado y sumado a la desconfianza que hay de la población por parte de los operadores y cualquier actor proveniente del gobierno del Estado, y también esta cuestión del discurso indianista que también hace mal visto este tipo de pues ahora sí que de intervención del Estado, ¿no? Entonces eso es lo que yo te podría como
¿Dónde están los intelectuales de Okchuk? ¿Hay un círculo de intelectuales realmente que pueda soportar esta nueva teoría, o sea, teorizar esto que está sucediendo dentro de los usos y costumbres, o son solamente intereses políticos? Pues justamente la propuesta de cambio al régimen electoral de usos y costumbres se da a partir de un intelectual indígena, que es Juan Gabriel Méndez, ¿no? Él es parte de este nuevo movimiento que surge y que se ve fortalecido incluso por esa mala ejecución de una operación para desalojar a un grupo que mantenía tomada la cabecera municipal. Y él orquesta en gran parte este nuevo modelo. Creo que él estudió Derecho en Sonora o algo así, y pues es una persona bastante inteligente, ¿no? En ese sentido. Entonces él plantea este proyecto que tuvo bastante simpatía entre la población, ¿no? Porque también iba a ser algo histórico, entonces es como, o sea, digamos, el sentimiento, la identidad y toda esta cuestión se fortalece con estas, digamos, hazañas históricas, ¿no? Que logran las colectividades, ¿no? Entonces, pero él construye este proyecto y es apoyado también por otros intelectuales, también, que también lo favorecen. También ha habido otro sector de intelectuales que no está para nada de acuerdo con este nuevo modelo, porque notan que es lo mismo, o sea, que sí se cambian ciertos mecanismos, pero que en sí la política local es sigue el mismo sistema, ¿no? Entonces, pero no, yo no he visto algún pronunciamiento más que de Gabriel Méndez, que es el abogado Gabriel Méndez, que es el que ha impulsado este proyecto. No he visto ningún pronunciamiento de los intelectuales okchuqueros, digamos, con otra propuesta. Y también lo entiendo, porque vivir ahí no es nada fácil, porque también ellos están, digamos, con el riesgo de que les lleguen y les quemen su casa, que les secuestren a sus familiares y cosas por el estilo. Entonces, quizás no ha sido tanto que no quieran hacerlo, o que no, porque las facultades las tienen. Yo creo que más es la cuestión de que el contexto local impide un poco que alcen la voz, ¿no? Porque en Okchuk o estás con uno o estás con otro, ¿no? Entonces no hay medias tintas ahí, entonces eso hace un poco difícil también la libertad de expresión, ¿no? Los intelectuales externos, por ejemplo, mencionabas un investigador, Jesús Solís del CESMECA, bueno, hay otros, Simsur, otros lugares. Realmente, ¿cuál es el aporte de los científicos sociales, de estos investigadores, de esos centros de posgrado? ¿Sí están teniendo un impacto en la toma de decisiones o están folclorizando el tema? Es bien interesante porque al principio, cuando surge el movimiento, yo le denomino uso costumbrista, y se da digamos, la disyuntiva entre, bueno, estos quieren cambiar su régimen electoral, pues desde la academia, desde los intelectuales externos, como tú dices, se dan los posicionamientos, ¿no? Y bueno, yo en ese momento estaba haciendo mi tesis de maestría. Para que sepa la audiencia, pues yo no estudio este conflicto, yo me enfoco en el carnaval, me interesa mucho más la parte ritual, pero obviamente estando ahí pues te compenetras de toda esa dinámica y pues tienes que leer todo lo que se produzca sobre Okchuk. Y bueno, me doy cuenta que hay pues dos posturas. Por una parte, se da una postura en la cual dice, no, es que los usos y costumbres van a favorecer a la gobernabilidad
van a fortalecer la democracia en el municipio, justamente porque es una democracia mucho más directa, ¿no? O sea, en el sentido de que alzas la mano y pues obviamente que ahí se ve directamente por quién votas, o sea, no hay... Es una democracia más directa en ese sentido. Pero en esa postura que justamente es sostenida por Araceli Burguete, y que es la que ha recibido como más eco, ella claramente decía, sí va a funcionar siempre y cuando no estén presentes estas prácticas clientelares de políticas, ¿no? Porque si hay clientelismo político va a haber cacicazgo y entonces pues ya no va a funcionar. Lo que sucedió en Oxchuc es que se cambió de régimen, pero esas prácticas continúan, y por eso, aunque esté un nuevo régimen, que para mí es bien interesante, muy interesante el formato, el sistema que se plantea, sin embargo, esas prácticas son las que justamente están impidiendo que haya consensos, y entonces pues la violencia, ¿no? Y la ingobernabilidad. Y por otro lado se presentó otra postura, justamente el que la planteó al inicio fue Jesús Solís Cruz, investigador de SESMECA, que él decía justamente es que el problema en sí no son los partidos políticos, es la condición estructural que hay en Oxchuc. O sea, todos estos datos que mencionamos de la pobreza, la marginación, son los que favorecen esa violencia y la ingobernabilidad, decía él, ¿no? Entonces, antes de estar hablando de cambiar un régimen electoral, pues hay que atender esas demandas urgentes, ¿no? Porque por ahí está más bien la gobernabilidad, ahí están, digamos, las condiciones para una democracia, ¿no? Entonces, pero no tuvo mucho eco, sino que tuvo más eco esta propuesta de Araceli Burguete, justamente ¿por qué? Porque pues también volvemos, esta cuestión de decir, bueno, Chiapas, aquí surgió el movimiento zapatista, y ahora además de Cherán y de Ayutla, surge este movimiento en Oxchuc, que sería la tercer comunidad, municipio indígena, que cambia su régimen electoral. Entonces es muy atractivo, ¿no? Podrías decir folclorizado. Entonces tiene más eco esa propuesta, y es la que influye mucho en el discurso político, ¿no? A nivel estatal, y pues influye, yo creo, en gran medida que se tomara esta otra decisión, esta opción por los usos y costumbres. Pero a partir de ahí yo no he visto ningún pronunciamiento en torno a lo que ha pasado actualmente de parte, pues, o no ha habido nuevos pronunciamientos. O sea, ya no he escuchado ninguna propuesta que diga por qué está habiendo conflicto a pesar del cambio, ¿no? Quizá porque tanto Araceli como Jesús dicen, bueno, pues yo ya lo dije, ¿no? O sea, Araceli puede decir, no, en efecto, yo ya dije que si se siguen esas prácticas clientelares, pues, o sea, no va a servir de nada, y tal vez por eso no ha retomado la discusión. Jesús Solís Cruz pues también fue muy claro. Entonces, sí hubo incidencia, ¿no? Ahora, quizás es necesario insertarnos más a la discusión. En mi caso, pues bueno, yo no estudié directamente el conflicto, yo estudié el carnaval, pero de cierta manera me empapé de esas dinámicas, y pues sí sería interesante entrarle, ¿no? Un poco a la discusión. Bueno, es el maestro Eric Emanuel Pérez, egresado de UNICACH, egresado también de SIMSUR UNAM, una de las mejores tesis a nivel nacional, precisamente con el tema del carnaval, invitado de lujo aquí en Fáctico, y dándonos un panorama general de Oxchuc. Te agradezco muchísimo, porque a veces estamos en lo inmediato de la noticia, ¿no? Y este contexto que nos das
pues ya nos permite tener un entendimiento más profundo, ¿no? Para poder, no quiero decir juzgar, pero sí tener una opinión más fundada sobre este Chiapas, de las comunidades indígenas, de los Altos de Chiapas. Te agradezco mucho, Eric, que hayas venido, y no sé si quieras comentar alguna última cosa para el auditorio de Fáctico. Claro, comentar también, creo que nos hemos centrado mucho en la cuestión política, y otra cosa son los ochuqueros, ¿no? Como tal, los que viven ahí, que no son actores políticos, o que son actores políticos cuando se activa el escenario político, pero en general es gente como todos nosotros que está ahí, que vive ahí, y que yo tuve una recepción muy cálida por ellos. O sea, siempre me sentí muy cobijado por los ochuqueros, en todo momento, porque yo estuve haciendo trabajo de campo en el contexto de la violencia. Entonces ellos me decían, no vengas porque ahorita está feo, o me decían, no te expongas tanto aquí. Entonces me sentí muy cobijado por la gente de ahí, por los intelectuales también de ahí. Tengo muchos amigos que son intelectuales ochuqueros, que les mando muchos saludos también. Gente que es parte de las prácticas tradicionales, gente que es promotor de la cultura. Hay movimientos que todavía están, movimientos de los chicos que están planteando hacen festivales de rock, de blues, de reggae en Oxug. O sea, es una comunidad, es un pueblo muy diverso, si nos adentramos, que podría ser motivo de otra charla, que yo creo que no se merece esto, ¿no? O sea, yo veo mucho en la juventud oxuquera como el germen ahí de una situación mejor a la que están viviendo ahora. Y pues un saludo, ¿no?, para todos los oxuqueros, especialmente a las autoridades tradicionales, especialmente a la Casa de la Cultura, gentes que están en su trabajo, que están haciendo proyectos muy interesantes, a los intelectuales oxuqueros, a Francisco, ahí un saludo muy grande, que es una gran persona, su familia, a don Mariano también, y a jóvenes como Jafet, como Cándido, que están impulsando también un movimiento, si quieres, contracultural, ¿no? Ahí bien interesante. Entonces, un saludo a todos ellos, espero verlos pronto, y pues un abrazo desde aquí, desde Fáctico Periodismo Digital. Muchas gracias.